¿Cuántos de nosotros no hemos leído Josué 10:13? Que dice que Josué le dijo al sol y a la luna: detente en Gabaón y en Nadjalón. Quiero que le echemos un vistazo a esta revelación. El Espíritu Santo me había dado un sueño, pero no pensé que era tan profundo. Quiero que le echemos un vistazo a esto. Josué capítulo 10, versículo 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo: en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Adjalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y primero tienes que entender que Dios es dueño de toda la creación. Aunque la ciencia niegue su existencia, es imposible de negar que un ser tan perfecto, tan entero, tan infinito, como lo es el universo, no exista. La materia, la creación, las estrellas, la luna, hablan de la gloria y la grandeza de Dios, de un ser eterno y sobrenatural. Salmos 19, Salmos 48, 148, Salmos 24:1 dice que las estrellas, la luna y todo lo que hizo dan alabanza, gloria y honra a Dios. Entonces lo primero que tienes que entender es que todo lo que está creado le pertenece y le pertenecerá a Dios. Para los que no creen en la guerra espiritual, para los que no creen en la batalla espiritual y el adversario, Satanás o diablo, y todos sus secuaces y toda la influencia espiritual que opera por los momentos en toda la creación, quiero decirles que existe algo que se llama la ley de la sublevación. La ley de la sublevación consiste en que la maldad, las influencias espirituales o los cuerpos espirituales, con o sin cuerpos espirituales sobrenaturales o ángeles caídos, se oponen a reglas o leyes establecidas por Dios desde el principio. La ley de la sublevación consiste en oprimir o esclavizar algo que no le pertenece, adueñarse de lo que no es suyo. Por lo tanto, la ley de sublevación de Satanás consiste en someter o esclavizar cierta área o concepto de alguna materia, de algún cuerpo, de algún sistema que está en contra de los principios y las leyes de Dios. Por lo tanto, para los que no creen en la guerra espiritual, todo el sistema que hoy podemos establecer o ver que manipula la cantidad de masas se obtiene por influencias espirituales que están por encima de la raza humana, que desde un nivel espiritual gobiernan ciertas estructuras espirituales que se manifiestan a través de lo físico. Ahora entremos al plato fuerte. Lo que tú ves en Josué capítulo 10, versículo 13 es una guerra cósmica. Si te das cuenta, la guerra cósmica o la guerra espiritual que se desata en el libro de Josué capítulo 10, versículo 13, al Moisés llevado por el poder de Dios a detener el sol en Gabaón y el sol y la luna en Jactalón, no es ninguna casualidad. Gabaón, que está al norte de Jerusalén, y al noroeste que se encuentra Jactalón, tiene una relación espiritual con los amorreos. En Gabaón habitaban los heveos y en Axalón o en Ajalón habitaban los amoreos, que eran descendientes de los mismos amorreos. Por lo tanto, el hecho de que el sol se detuviese en Gabaón y se detuviese en Nadjalón, estaba Dios estableciendo una sentencia espiritual sobre algo que está más allá de una hazaña, de un milagro o de alguna circunstancia, porque a Josué se le ocurrió. Ahora vamos a ver qué nos dice la internet. ¿Será que es posible que el sol y la luna se detengan? ¿Qué lógica científica tiene esto? Si la luna y el sol se detuvieran, los efectos serían instantáneos y catastróficos, resultando en la probable destrucción de la Tierra y la extinción de toda la vida. Debido a la pérdida de las fuerzas gravitacionales que mantienen nuestro sistema solar estable, no se trataría simplemente de un día sin luz o con mares diferentes. El sol no solo nos proporciona luz y calor, sino que su inmensa gravedad mantiene... Los científicos deniegan o niegan este pasaje de Josué 10:13, porque según las leyes de Isaac Newton o según las leyes de Albert Einstein, es imposible que este acontecimiento sucediese, ya que viola la ley de inercia, altera el espacio y el tiempo, y pare de contar, ¿ok? Entonces comprendemos que los científicos niegan este acontecimiento y lo asocian con ciertos fenómenos como eclipse, o que se ha malinterpretado o se ha tomado de forma muy literal el texto. Pero yo creo a lo que dice la Biblia. Pero hay algo que me llama la atención, es que el científico físico Isaac Newton dijo algo interesante en cuanto a la ley de inercia. La ley de inercia dice: todo objeto permanece en movimiento con la misma velocidad al menos que actúe algo con un sobrepoder sobrenatural fuera o desequilibrada que nosotros desconozcamos. Por lo tanto, la detención de la inercia del Sol y la Luna habría de ser una fuerza intensa y poderosa que lo detenga. Albert Einstein dice: detener el Sol se necesita una cantidad inimaginable de energía para detener el movimiento de los cuerpos celestes, hablando de las estrellas. En fin, la ciencia niega este texto, algo que es imposible. Entonces, tanto Einstein como Isaac Newton, ambos declaran que tiene que haber una fuerza sobrenatural por encima de todo esto, que haga que algo se detenga, violando la ley de inercia, la ley de luz sobre tiempo, la ley de la alteración teórica del espacio y tiempo, la ley de la gravedad y todo este tipo de leyes.
y que al mismo tiempo, al detenerla, sostenga y no permita que haga una catástrofe en todo el universo, el cosmos, las constelaciones, los cuerpos celestes, la tierra, la raza humana, la superficie terrestre y todo esto. Entonces, lo que muchos de nosotros los cristianos leemos en Josué 10:13, no tenemos ni idea de lo que realmente se desató en el mundo espiritual en cuanto a esto. Por lo tanto, Josué actúa con una alta dignidad espiritual. Esa alta dignidad espiritual es mucho más alta que cualquier profeta, porque la dignidad que está usando Josué al hablarle a la creación o a los cuerpos celestes, como la luna y el sol, no solamente está moviendo dos lumbreras grandes que se crearon en el principio, sino que está moviendo toda la materia y la ciencia física y química que hay dentro del universo y dentro de la Tierra. Y que a pesar de, para los científicos, no tener alguna validez, porque no sucedió ninguna catástrofe, sino que es como que si nada hubiese pasado. La Biblia dice que por un día todo mantuvo detenido, hasta que no hubieron acabado a los amorreos. El sol se detuvo en Gabaón y la luna en Absalón, una al norte de Jerusalén y la otra al noroeste de Jerusalén. Por lo tanto, cuando entendemos esta revelación, comprendemos la alta dignidad de Shamar Bará que está usando Josué, que es pastor de la creación. No es como un pastor de una iglesia, es algo mucho más alto, porque en el poder de Dios, Él está actuando como un guardián de la creación. Muchos al leer el texto bíblico comprendemos una hazaña, algún milagro o algo sobrenatural que a Josué se le ocurrió. Pero llevado por el espíritu de la revelación comprendí y decidí llamarle el día que Yahweh venció o derrotó a los 7 espíritus o a los 7 dioses cósmicos de los amorreos. Cuando estuve investigando y desarrollando qué dioses adoraban los amorreos, comprendí por qué Josué atacó o oró para que se detuviese el sol y la luna en estos dos puntos cardinales de la creación. Y encontramos 7 dioses cósmicos que adoraban los amorreos, heveos o amoreos que habitaban en Gabaón y en Absalón. Esto me impactó y me causó un impacto y una comprensión aún mucho más alta de lo que es la guerra espiritual a nivel creación, para que la iglesia comprenda, y esto operó a través de Jesús, porque Jesús reprendió vientos, Jesús le habló a un pez para que le diese una moneda, Jesús dijo a la derecha y los peces vinieron a la red de Pedro. Jesús tenía la autoridad del Padre para ser un pastor de la creación, por encima del sistema de la ley de la sublevación de Satanás sobre los aires, sobre las aguas, porque Satanás no tiene aire, no tiene tierra, no tiene creación, no tiene nada, solo la esclaviza y la somete. Y eso lo entendemos en Romanos capítulo 8, donde dice que la tierra gime por la manifestación y la liberación de los hijos sobre la tierra. Esto lo estableció el postrer Adán llamado Cristo a través de su sangre. La iglesia, y cuando leía este pasaje, comprendía aún mayor la guerra espiritual que se está desatando en los últimos tiempos. Todo esto vino a través de un sueño y comprendí que así como en Josué se estableció una guerra espiritual contra dioses cósmicos que manipulaban los cuerpos celestes y se creen dueños de la creación, hoy también se siguen manifestando en este sistema. Ahora, ¿cuáles son esos 7 dioses con los que Yahweh, el Dios único, el Dios verdadero, se enfrentó? Y la razón por la que Josué hablara y dijera: sol, detente en Gabaón, y luna, detente en Absalón. Según lo que yo escribí, tenemos que el primer dios de los amorreos es llamado Amur, que se le conocía como pastor de las montañas o deidad de la tormenta. Segundo dios de los amorreos, el dios llamado Dagón, y algo que le conocen como el panteón de los amorreos, que es como una jurisdicción de dioses o ángeles caídos que operaban para dañar o esclavizar y recibir adoración de parte de los paganos. Tenemos al tercer dios llamado Anu, según reconocido como el dios del cielo, considerado padre de Amur. Tenemos al cuarto dios llamado Enlil, que se llama el dios del aire y de la tormenta. Tenemos al quinto dios llamado Sin, y mira lo que dice, que era el dios de la luna. Y tenemos a un dios llamado Samás, que significaba o se llamaba el dios del sol. Y luego tenemos a la diosa Instar, conocida como la diosa del amor y la diosa de la guerra. Entonces, comprendí que el acontecimiento era una guerra cósmica. Dios derrotó
a los 7 dioses de los amorreos a través de una batalla cósmica que se estaba desatando mientras su pueblo estaba peleando con armas en el plano físico. Así que esto nos da indicio de que Dios derrotó al dios del sol, al dios de la luna, al dios, la diosa del amor y de la guerra, a Enlil, aquel que operaba en los aires y la tormenta, a Anún, a todos los dioses de los amorreos. Yahweh, Dios verdadero y justo, derrotó a estos 7 dioses de los amorreos. Por eso fue que detuvo el sol en Gabaón, donde vivían los amorreos, y en al noroeste de Jerusalén, que era en Adjalón, donde también vivían los amorreos, descendientes de los heveos. Así que todo esto trascendió más allá. La guerra cósmica que se desató en ese día fue sobrenatural. No fue casualidad que a Josué se le ocurrió, en el poder de Dios, detener, sin meter el impacto científico que causó esto. Así que deduzcan ustedes, mis hermanos, todo este misterio.